Bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades, el glamour y, por supuesto, el drama. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, ese bombón turco que nos tiene a todos suspirando, y de una confesión que acaba de hacer en una revista que literalmente ha desatado pasiones por todas partes. Así que si te gustan los chismes jugosos, las declaraciones impactantes y descubrir los entresijos de la vida de las estrellas, este es el vídeo que estabas buscando. Antes de que empecemos a desmenuzar cada palabra de lo que Can Yaman ha dicho, quiero hacer una pequeña pausa para los nuevos en el canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse. No quieren perderse ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño. Aquí encontrarán análisis, noticias, chismes, y todo lo que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas. Así que suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y sean parte de esta gran comunidad. Ya somos muchísimos y cada día crecemos más. Ahora sí, pongámonos serios y hablemos de Can Yaman. Para quienes no lo conozcan, aunque lo dudo mucho, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su belleza, su carisma y su talento innegable ha protagonizado exitosas series como Erkencikus, Pájaro Soñador, Bay J, Señor Equivocado, y más recientemente Sandokan, que lo ha llevado a expandir su fama a nivel internacional. Es un hombre que sabe cómo llamar la atención, tanto dentro como fuera de la pantalla, y esta vez, lo ha hecho con una declaración que ha dejado a muchos con la boca abierta. La revista, y aquí no voy a dar el nombre exacto para no darles la publicidad gratuita, ya que no me pagan, pero se las dejo picando, es de renombre y muy conocida por sus entrevistas exclusivas y sus fotos espectaculares. En esta edición, Can Yaman concedió una entrevista que ha estado en boca de todos. Habló de su carrera, de sus proyectos futuros y, por supuesto, de su vida personal. Pero lo que realmente ha hecho saltar chispas ha sido su confesión. Y aquí viene lo bueno, porque las declaraciones de Can Yaman en esta entrevista fueron, digamos, audaces. Habló sin tapujos, con una sinceridad que sorprendió a muchos. Y es que, por lo general, las celebridades suelen ser cautelosas, controladas y dan respuestas medidas. Pero Can Yaman, fiel a su estilo, prefirió ir directo al grano y revelar algunos aspectos de su vida que hasta ahora habían permanecido en la sombra. Uno de los temas más candentes que abordó fue el de las relaciones sentimentales. Can Yaman, conocido por ser un hombre reservado en cuanto a su vida privada, abrió su corazón y compartió algunos detalles que han generado un gran debate en redes sociales y entre sus fans. Habló de sus experiencias pasadas, de las dificultades que conlleva la fama a la hora de entablar una relación, y de las expectativas que se ponen sobre él. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque reveló que ha tenido que lidiar con rumores, especulaciones y la presión mediática de una manera que ha afectado su vida personal en varias ocasiones. Contó, por ejemplo, que ha tenido que protegerse de las personas que se acercan a él por interés, y que le cuesta mucho confiar plenamente en alguien. ¿A quién no le va a afectar la presión? La fama es un arma de doble filo y esto lo demuestra. Pero no solo se limitó a hablar de las dificultades. Can Yaman también compartió sus anhelos y sus deseos. Confesó que anhela encontrar a la persona adecuada, a alguien con quien pueda compartir una vida tranquila y auténtica, lejos de los focos y los paparazzi. Expresó su deseo de formar una familia, de tener hijos, y de construir un hogar lleno de amor y felicidad. ¡Qué tierno! Además de las relaciones, Can Yaman también habló sobre su carrera y sus proyectos futuros. Confirmó algunos rumores, desmintió otros, y dio pistas sobre sus próximos trabajos. Reveló que está trabajando en nuevos proyectos internacionales, que lo llevarán a explorar nuevos géneros y a colaborar con grandes profesionales de la industria cinematográfica. ¡Guau! Esto promete mucho. Y por supuesto, no podía faltar la parte de la polémica. Can Yaman, conocido por su carácter fuerte y su sinceridad, no dudó en responder a algunas críticas y comentarios negativos que ha recibido en el pasado. Se defendió de las acusaciones de prepotencia, de vanidad y de cualquier otra cosa que se le haya imputado. Demostró que, a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo una persona con sentimientos, con virtudes y defectos, y que no tiene miedo de mostrar su verdadera personalidad. Pero la confesión que realmente desató la locura fue cuando... Y aquí hago una pausa dramática, porque ya saben del chisme es así de emocionante, habló sobre la fama y sus consecuencias. Confesó que a veces se siente abrumado por la atención mediática, por la presión de ser perfecto, y por la necesidad constante de estar a la altura de las expectativas de los demás.
Habló de la soledad que a veces siente a pesar de estar rodeado de gente, y de la dificultad de mantener una vida normal. Y aquí es donde muchos se sintieron identificados. Aunque no todos somos celebridades, todos hemos experimentado alguna vez la sensación de estar bajo presión, de sentirnos juzgados, o de tener que lidiar con las expectativas de los demás. Y es que Kanyaman, al hablar de sus miedos y sus vulnerabilidades, demostró que es humano, que es como nosotros, y que a pesar de su fama, también tiene sus problemas y sus luchas. La entrevista, en general, fue muy reveladora. Kanyaman se mostró tal cual es, sin máscaras ni filtros. Fue honesto, sincero y valiente. Se atrevió a hablar de temas delicados, a confesar sus miedos y sus anhelos, y a mostrar su lado más humano. Y eso es lo que ha generado tanto revuelo porque el público adora la autenticidad, adora la sinceridad, y adora a las personas que no tienen miedo de ser ellas mismas. La revista, por supuesto, hizo su trabajo. Publicó la entrevista con fotos espectaculares, titulares impactantes, y una narrativa que atrajo la atención de todos. Y como era de esperar, las redes sociales explotaron. Los fans de Kanyaman reaccionaron con entusiasmo, con emoción, y con un gran cariño hacia su ídolo. Lo elogiaron por su sinceridad, por su valentía, y por su capacidad de abrir su corazón. Pero también hubo críticas. Algunos cuestionaron la veracidad de sus declaraciones, otros lo acusaron de buscar atención, y otros simplemente no quedaron convencidos. Pero en general, la reacción fue positiva. El público valoró la sinceridad de Kanyaman, y le agradeció por compartir su vida con ellos. ¿Y qué podemos concluir de todo esto? Bueno, primero que Kanyaman es un hombre que no tiene miedo de ser él mismo. Que es valiente, sincero, y que no tiene miedo de mostrar su lado más humano. Que a pesar de la fama y el éxito, sigue siendo una persona con sentimientos, con virtudes y defectos, y que está dispuesto a compartir su vida con el público. Segundo, que la fama tiene sus pros y sus contras. Que aunque puede abrir puertas y brindar grandes oportunidades, también conlleva presión, soledad, y la necesidad de protegerse de las personas que se acercan por interés. Y tercero, que la sinceridad es la clave. Que el público valora la autenticidad, que le gusta ver a las celebridades tal cual son, sin máscaras ni filtros, y que admira a las personas que no tienen miedo de ser ellas mismas. Así que, ¿qué les pareció la confesión de Kanyaman? ¿Les sorprendió? ¿Están de acuerdo con sus declaraciones? ¿Qué opinan sobre su vida personal y profesional? Me encantaría leer sus comentarios. Cuéntenme todo, déjenme saber qué piensan, qué les pareció el vídeo, y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Y no olviden. Si les gustó este vídeo, denle me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima, bellezas y bellezos. Chao, chao. Pero esperen, que esto no termina aquí. El chisme es un pozo sin fondo, y tenemos mucho más que desentrañar. Como diría la gran Chiquinquirá Delgado, no se despeguen de la pantalla, porque esto es apenas el comienzo. Volvamos a sumergirnos en las profundidades de esta entrevista explosiva. Ya hablamos de los aspectos generales, pero ahora, vamos a ir más allá. Vamos a analizar cada frase, cada matiz, cada gesto que Kanyaman compartió con el mundo. Prepárense para el análisis profundo, porque aquí vamos. Asterisco asterisco el análisis detallado, desmenuzando la confesión de Kanyaman asterisco asterisco. Empecemos por el principio, la elección de la revista. Como ya dije, no mencionaré el nombre para no darle publicidad gratuita, pero sí puedo decirles que es una publicación de renombre, con una larga trayectoria en el mundo del espectáculo. Elegir esta revista no es casualidad. Es una estrategia bien pensada para llegar a un público específico, un público que valora la calidad, la exclusividad y el buen gusto. Es una elección que habla mucho del propio Kanyaman, de su imagen y de cómo quiere ser percibido. La entrevista, como era de esperar, fue un éxito rotundo. No solo por las declaraciones de Kanyaman, sino también por la calidad de las fotos. La revista es conocida por su impecable trabajo fotográfico, y esta vez no fue la excepción. Las imágenes de Kanyaman son impresionantes, poses estudiadas, miradas cautivadoras, y una imagen que refleja a la perfección su personalidad, fuerte, sensible y por supuesto muy atractivo.
Pero dejemos de lado la estética por un momento y centrémonos en el contenido. ¿Qué fue lo que realmente dijo Can Yaman que generó tanto revuelo? *** El tema de las relaciones sentimentales, un terreno minado ***. Como dijimos, uno de los temas más candentes que abordó fue el de las relaciones sentimentales. Can Yaman, como muchas celebridades, ha tenido que lidiar con rumores, especulaciones y la presión mediática en cuanto a su vida amorosa. Recordemos que en el pasado, se le relacionó con varias mujeres, algunas actrices, otras modelos, y otras simplemente figuras del mundo del espectáculo. Cada rumor, cada foto, cada comentario, se convertía en noticia y alimentaba el morbo de los medios y del público. En la entrevista, Can Yaman fue muy claro al respecto. Confesó que la fama dificulta mucho encontrar a la persona adecuada. La desconfianza es un factor clave. ¿Quién se acerca a él por amor verdadero y quién por interés? Esa es la pregunta que atormenta a muchas celebridades, y Can Yaman no es la excepción. Es muy difícil saber quién te quiere por lo que eres y quién por lo que representas, declaró. La desconfianza es constante y eso desgasta. Te vuelves más cauteloso, más reservado, y eso puede afectar tus relaciones. Esta declaración resonó con muchos de sus fans, quienes entendieron la dificultad de la situación. ¿Cómo diferenciar el amor verdadero de la admiración, el interés económico o simplemente la fama? Es un dilema complejo y Can Yaman lo expresó con gran honestidad. También habló de las expectativas que se ponen sobre él. El público, los medios y hasta su propia familia, esperan que encuentre a la mujer perfecta, que forme una familia, y que mantenga una imagen impecable. La presión es constante y eso inevitablemente afecta a su vida personal. La gente espera que seas perfecto, que tengas una vida de cuento de hadas. Pero la realidad es muy diferente. Todos tenemos problemas, todos tenemos miedos, y todos cometemos errores. Es imposible vivir a la altura de las expectativas de los demás. Estas palabras revelan un lado más vulnerable de Can Yaman. Un lado que no siempre se muestra, pero que existe. Un lado que refleja la humanidad, la fragilidad, y la lucha constante por mantener una vida normal, a pesar de la fama. *** La soledad del éxito, un precio alto ***. Otro tema que abordó con gran sinceridad fue el de la soledad. Es paradójico, pero muchas celebridades, a pesar de estar rodeadas de gente, se sienten solas. La fama aísla, crea barreras y dificulta la conexión real con los demás. Can Yaman habló de la soledad que siente a veces, a pesar de estar rodeado de amigos, familiares y fans. La dificultad de mantener una vida normal, de salir a la calle sin ser reconocido, de tener privacidad, y de simplemente disfrutar de los pequeños placeres de la vida, es un precio muy alto a pagar. A veces me siento solo aunque esté rodeado de gente. La fama te aísla, te crea una burbuja. Es difícil conectar con los demás de forma auténtica, porque siempre hay una barrera, una expectativa, una imagen que proteger. Esta declaración es muy reveladora, porque muestra la otra cara de la moneda. La fama, el éxito y el reconocimiento pueden ser muy gratificantes, pero también pueden generar soledad, aislamiento y una profunda sensación de vacío. *** Los rumores, las críticas y la defensa propia ***. Como era de esperar, Can Yaman también habló de los rumores y las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera. Las acusaciones de prepotencia, de vanidad, y de cualquier otro defecto, son algo común en el mundo del espectáculo. Los medios a veces se ensañan con las celebridades y el público, en general, es muy crítico. Can Yaman, con su carácter fuerte y su sinceridad, no se quedó callado. Se defendió de las acusaciones, explicó su punto de vista, y demostró que a pesar de la fama, sigue siendo una persona con sentimientos y con la capacidad de defenderse. He aprendido a ignorar las críticas negativas, pero también a aprender de ellas. No soy perfecto y cometo errores. Pero siempre trato de ser honesto y auténtico. Esta actitud demuestra madurez y seguridad en sí mismo. Can Yaman no se deja amedrentar por las críticas, sino que las utiliza como una oportunidad para crecer y mejorar. ***. El deseo de una vida normal, un sueño compartido ***. Uno de los aspectos más conmovedores de la entrevista fue el deseo de Can Yaman de encontrar a la persona adecuada, de formar una familia y de construir una vida normal, lejos de los focos y los paparazzi. Sueño con encontrar a la persona con la que pueda compartir una vida tranquila y auténtica.
Alguien con quien pueda ser yo mismo, sin máscaras ni filtros. Alguien con quien pueda formar una familia, tener hijos, y construir un hogar lleno de amor y felicidad. Este anhelo es muy humano y conecta con el público. Todos en algún momento de nuestras vidas, hemos soñado con encontrar el amor, con formar una familia y con construir un hogar. Kanyaman, a pesar de su fama, también comparte este sueño. *** Los proyectos futuros, nuevos horizontes ***. Además de su vida personal, Kanyaman también habló de su carrera y de sus proyectos futuros. Confirmó algunos rumores, desmintió otros y dio pistas sobre sus próximos trabajos. Reveló que está trabajando en nuevos proyectos internacionales, que lo llevarán a explorar nuevos géneros y a colaborar con grandes profesionales de la industria cinematográfica. Esto demuestra su ambición y su deseo de seguir creciendo como actor. Estoy muy emocionado con los nuevos proyectos que tengo. Quiero explorar nuevos géneros, trabajar con grandes profesionales y seguir aprendiendo. El cine es mi pasión, y quiero seguir creciendo como actor. Esta actitud demuestra su compromiso con su profesión y su deseo de seguir evolucionando. Kanyaman no se conforma con el éxito, sino que siempre busca nuevos desafíos y nuevas oportunidades. *** El impacto de la entrevista, un antes y un después ***. La entrevista de Kanyaman tuvo un gran impacto. No solo generó un gran debate en redes sociales y entre sus fans, sino que también abrió un nuevo capítulo en su carrera. El público valoró su sinceridad, su valentía y su capacidad de abrir su corazón. Lo elogiaron por mostrar su lado más humano y por no tener miedo de ser él mismo. La entrevista también le sirvió para conectar con el público de una manera más profunda. Sus fans lo vieron de una forma diferente, no solo como un actor famoso, sino como una persona con sentimientos, con miedos y con anhelos. ***, ¿Qué podemos aprender de la confesión de Kanyaman? ***. La entrevista de Kanyaman nos deja varias lecciones. ***, La autenticidad es clave ***, el público valora la sinceridad y la autenticidad. No tengas miedo de ser tú mismo, de mostrar tus miedos y tus vulnerabilidades. La fama tiene sus pros y sus contras la fama puede abrir puertas, pero también puede generar presión, soledad y la necesidad de protegerse. La importancia de la salud mental la fama puede afectar la salud mental. Es importante buscar ayuda y apoyo cuando sea necesario. El amor verdadero existe a pesar de las dificultades, el amor verdadero siempre es posible. No pierdas la esperanza. La vida es un camino todos tenemos problemas, todos cometemos errores, y todos estamos en constante evolución. El legado de Kanyaman, más allá de la fama Kanyaman, con su valentía y su sinceridad, ha dejado un legado. Ha demostrado que a pesar de la fama y el éxito, es posible ser humano, ser auténtico y ser fiel a uno mismo. Su entrevista ha sido un ejemplo para muchos. Ha inspirado a otros a ser más honestos, a mostrar sus sentimientos y a no tener miedo de ser vulnerables. Kanyaman, con su actitud, ha demostrado que la fama no es lo más importante. Lo más importante es la felicidad, el amor y la conexión con los demás. La reacción de los fans, un amor incondicional ***. La reacción de los fans de Kanyaman fue en su gran mayoría, positiva y llena de cariño. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de admiración y de agradecimiento. Los fans se sintieron más cercanos a su ídolo, al ver su lado más humano y vulnerable. Me encanta la sinceridad de Kanyaman. Es un ser humano increíble con virtudes y defectos como todos nosotros. Me siento muy identificada con sus palabras. Kanyaman es un ejemplo a seguir. No tiene miedo de mostrar su lado más vulnerable, y eso lo hace aún más admirable. Gracias Kan por compartir tu vida con nosotros. Tus palabras me han llegado al corazón. Es un hombre muy valiente. La fama debe ser muy difícil de llevar. Le deseo lo mejor. Estos son solo algunos ejemplos de la gran cantidad de mensajes de apoyo que recibió Kanyaman. Los fans en general valoraron su sinceridad y le agradecieron por compartir su vida con ellos. El futuro de Kanyaman,
¿Qué le depara? ***. El futuro de Can Yaman es prometedor. Con su talento, su carisma y su honestidad, tiene todo para seguir cosechando éxitos. Está trabajando en nuevos proyectos internacionales, lo que le abrirá nuevas puertas y le permitirá expandir su fama a nivel global. También está buscando el amor, la felicidad y la tranquilidad que tanto anhela. Le deseamos lo mejor en su búsqueda. Y por supuesto seguiremos atentos a su carrera y a su vida personal. Estaremos aquí en el canal, para analizar cada noticia, cada entrevista, y cada paso que dé. Conclusión, un ícono que trasciende ***. En conclusión, la entrevista de Can Yaman ha sido mucho más que una simple conversación. Ha sido una confesión, una revelación y un ejemplo de autenticidad. Ha demostrado que detrás de la fama y el glamour, hay un ser humano con sentimientos, con miedos y con anhelos. Can Yaman, con su valentía y su sinceridad, ha conquistado nuestros corazones. Ha demostrado que la autenticidad es la clave, que la sinceridad es la mejor herramienta, y que la vida, a pesar de sus dificultades, es un viaje maravilloso. Así que, ¿qué les pareció este análisis en profundidad? ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos sobre Can Yaman o sobre otras celebridades? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas apasionantes. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima, bellezas y bellezos. Chao, chao. Y no se olviden de ser siempre ustedes mismos. Porque la autenticidad es el mayor tesoro.